Dando la... Sí, sí, ya, estamos en vivo. Muy buenos días a todos los amigos y amigas del Instituto Jurídico Fundamentos. El día de hoy, iniciando los cursos del mes de agosto, tenemos la presencia del estimado colega y amigo Carlos Acosta Olivo, que nos ha permitido, nos ha concedido este curso de Derecho de Seguros, en el cual él es un especialista en la materia. Carlos es magíster es decir, summa cum laude, es decir, con la máxima votación o nota en Derecho Privado Europeo por la Universidad degli Studi Mediterráneo di Reggio Calabria, esto obviamente en Italia. Es magíster en Economía y Derecho de Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, graduado del Programa Internacional de Seguros y Tecnologías por la Universidad Católica de Chile, y es también un egresado, ¿no?, de la más de cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es autor de diversos artículos en materia de seguros y reseguros. Entonces, Carlos esta es la primera clase que Carlos dará sobre Derecho de Seguros. Van a continuar unas 3 más, de todos los sábados, siempre a las 10 de la mañana. Disculpen un poco, hemos un poco tomado un poco el tiempo, pero la siguiente clase siempre va a ser a las 10 de la mañana. Entonces, esta primera sesión se tratará sobre el contrato de seguros, elementos y principios. La exposición de nuestro ponente será en un promedio de 45 a 50 minutos, y al final de ello se van a 10 minutos de preguntas que se pueden visualizar también desde el Facebook. Entonces, para no quitar más el tiempo a nuestro expositor, te escuchamos, Carlos, con mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de abordar propiamente el tema, yo quiero agradecerte a ti, Carlos, al Instituto Fundamentos, por darme una palestra abierta para hablar de un tema que es sumamente importante e interesante. Y esto siempre lo repito en cada vez que tengo la oportunidad de presentarme en público, no solamente acá, sino las veces que me he presentado en el extranjero, que el seguro es una rama sumamente importante, pero lamentablemente en Perú no tiene un ámbito de estudio muy desarrollado. Si uno verifica la currícula de las universidades, por ejemplo, o de las facultades de Derecho, va a verificar que el curso realmente en pregrado no existe. Existe, me parece que en la Universidad San Martín de Porres, y también existe a nivel de posgrado en la Universidad de Lima, en la Universidad Católica, pero salvo esas menciones, en la Universidad de Piura también me parece que está, pero salvo eso, las universidades más importantes, por ejemplo, San Marcos, Católica, a nivel de pregrado no está, lo cual es algo un poco preocupante, porque es una rama relevante y no se le estudia. También si revisan los escritos jurídicos que se han hecho en torno al seguro, son muy pocos en Perú. Así que yo soy muy agradecido porque nos da esta oportunidad. Ok, agradezco también a los participantes y comienzo compartiendo unas filminas. Me gustaría que me confirmen si se visualiza correctamente para comenzar. ¿Sí? Ok, perfecto. Entiendo que se ve. El día de hoy les voy a hablar sobre el derecho de los seguros, específicamente sobre el contrato de seguros, en una manera complicada porque tengo muy poco tiempo y tengo que hablarles de toda la parte general del contrato de seguro. Las siguientes sesiones van a abordar temas muy particulares y específicos y que son sumamente prácticos, y esta vendría a ser la única clase que es propiamente teórica, porque considero que es importante que se entienda de alguna manera qué es el contrato de seguro. Voy a hacerlo lo más rápido posible y básicamente creo yo que es importante, antes de abordar propiamente el contrato de seguro, entender que, por ejemplo, si hablamos de una conducta empresarial o de una actividad empresarial, el riesgo, entendido de manera coloquial o general como la posibilidad de que un evento negativo ocurra, el cual evidentemente existe sobre el mismo una incertidumbre, es propia de toda actividad empresarial y también propia de la vida humana, ¿correcto? Y frente a este riesgo hay determinadas posturas empresariales que se adoptan. Estas posturas o esta política frente a los riesgos generalmente es adoptada por una gerencia de riesgos de una empresa grande, importante, pero también puede ser por la gerencia o por el directorio. Y básicamente son 4 posibles posturas que se dan frente al riesgo.
El primero es la indiferencia, es decir, ya sea consciente o inconsciente, la empresa no realiza ninguna adopción, no toma alguna acción, simplemente ignora el riesgo, ya sea porque es un riesgo atípico a la actividad y en realidad no importa, o es un riesgo que a pesar de existir y saber que es propio de una actividad, simplemente no se hace nada, lo cual implicaría una situación de negligencia que podría quizás devenir en una acción de responsabilidad contra el directorio o el gerente. La siguiente posibilidad es eliminar el riesgo. Así que se toman las medidas para tratar de evitar este peligro y en los casos en los cuales no se pueda, de manera extrema, se deja de realizar la actividad. La siguiente forma de abordar el riesgo puede ser mediante el mecanismo de prevención, en el cual se trata de enfocar y abordar o destinar recursos para reducir la posibilidad o probabilidad de que ocurra o se materialice este riesgo. Y finalmente, hay una postura que se conoce como la previsión, en la cual se invierten y agotan recursos tendientes a coberturar o asumir las posibles pérdidas o contingencias de orden económico. Y esto es lo que la diferencia de la prevención. La prevención pretende atacar a la producción del riesgo. Lo que hace la previsión es tratar de tutelarse contra las consecuencias negativas económicas derivadas de este riesgo. Y básicamente son tres formas típicas de previsión: el ahorro, la retención del riesgo y la contratación de un seguro. Cuando hablo de retención de riesgo, la doctrina y la práctica claramente indican que estamos hablando de lo que se conoce como el autoseguro. Lamentablemente por el tiempo no puedo explicarlo, pero podría indicar de manera muy general que el autoseguro se asemeja al contrato de seguro en la medida de que es una forma ordenada y utilizando análisis económico, utilizando estadísticas, utilizando técnicas actuariales, se genera un fondo para compensar posibles riesgos a futuro. La diferencia es que este fondo y la forma en cómo lograrlo no lo va a gestionar un tercero, como una aseguradora, sino la propia empresa. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho el autoseguro para las grandes cadenas de transportistas, ¿correcto? Pero el tema de hoy es la contratación de un seguro, que es una forma de previsión. Teóricamente, el derecho de los seguros puede dividirse en tres grandes áreas. Una primera gran área está dedicada al estudio del contrato o al estudio y análisis de las normas que rigen el contrato, que básicamente va a ser la dinámica que nosotros vamos a adoptar a lo largo de este corto curso. Y básicamente se encarga de analizar la naturaleza, la formación y la ejecución del contrato de seguro. Otra gran área de estudio es aquella que analiza la regulación de la comercialización o distribución del seguro, ¿correcto? Es decir, se analiza la forma en cómo se está vendiendo, los canales de distribución, los intermediarios, los corredores, ¿correcto? Se ve en este caso no solamente al contrato en sí mismo como figura económica y jurídica, sino también en su aspecto comercial, por lo cual también se emplea para el análisis marketing y psicología. Finalmente, una tercera gran área de estudio es aquella que analiza la regulación institucional de la actividad aseguradora, es decir, viene a analizar todo el cúmulo de normas y reglas que rigen la conducta de las aseguradoras, porque recordamos o debemos recordar que el contrato de seguro es esencialmente una actividad controlada y normada. ¿Por qué? Porque tiene una relevancia en los mercados sumamente relevante. Dicen, y no les falta razón, que la caída o la pérdida de una aseguradora tiene un impacto similar a la caída de un banco en una economía. Por temas de tiempo no voy a explicar en su amplitud el desarrollo histórico, que yo lo considero importante y relevante para entender una determinada institución jurídica, pero sí les puedo comentar de manera muy, muy, muy sucinta que el contrato de seguro, curiosamente, se gesta para eludir una disposición legal, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Existen diversos antecedentes históricos del contrato de seguro, es decir, el riesgo siempre ha estado presente en la vida de las personas
y evidentemente las personas han tomado alguna decisión frente al riesgo. Así, por ejemplo, uno puede ver antecedentes, incluso en Mesopotamia, puede ver antecedentes en Roma, en la cual había comunas de militares que aportaban dinero para que en caso de que uno de ellos muriera, se le diera sepelio y se le diera tutela a sus familiares. Eh, pero en el ámbito de lo marítimo se estableció en el medioevo una figura que se conocía como el préstamo a la gruesa, que básicamente significaba que todos aquellos sujetos que querían aventurarse a la aventura marítima no tenían seguridad de si su buque, esto es la inversión que habían hecho, iba a llegar a salvo a un buen puerto, ¿correcto? Y se estableció un contrato para poder tutelar esta situación, que se conocía como el préstamo a la gruesa, ¿correcto? En la cual se establecía que si no llegaba se pagaba un dinero, porque el barco podía fácilmente hundirse. Ahora bien, se consideraba que este tipo de contratos tenían una matiz muy fuerte de usura, por lo cual el Papa, un momento, el Papa Gregorio IX en el año 1234 prohibió el interés en el préstamo a la gruesa, ¿correcto? Eh, Así que el contrato de seguro se genera para eludir esta prohibición papal, ¿correcto? Y tiene sus primeras formaciones en los comerciantes italianos. De hecho, existen estudios que han ubicado pólizas en los años 1376 aproximadamente, en la cual no se dice propiamente qué es esto, porque la idea era camuflar la situación. Lo cierto es que luego de que esto se desarrollara entre los comerciantes italianos, pasa a diversos países, entre ellos Inglaterra, y es recién en Inglaterra en lo que se le da un carácter más actual y vigente y ya se forma propiamente el contrato de seguro. Y por ejemplo, lo que diferencia el contrato de seguro de otros contratos que están vinculados al riesgo, como puede ser el contrato de juego y apuesta, es el principio técnico. El contrato de seguro es un negocio eminentemente técnico. Eso es algo que siempre lo digo. ¿Por qué? Porque muchas personas que tratan de abordar el estudio y en la práctica ejercen el derecho de los seguros, sobre todo los abogados, olvidan algo que es sumamente relevante e importante, que si bien es cierto, el contrato de seguro, o el seguro, mejor dicho, reviste una forma jurídica, esto es un contrato, es algo que es eminentemente técnico. Eso es lo que diferencia los principios técnicos o la normativa técnica o la regulación técnica del negocio, es lo que le diferencia de cualquier otro tipo de contrato. ¿Correcto? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando la aseguradora va a establecer cuánto es lo que le debe cobrar a las personas, no lo hace al azar. No, el ejecutivo que elabora las primas no dice, me parece que acá deberían pagar una determinada suma. No, para lograr esa determinada suma y también otros conceptos como una reserva, por ejemplo, se utiliza técnicas actuariales, se utiliza cálculos matemáticos sumamente complejos y actualmente incluso se utiliza las nuevas tecnologías como es la Big Data, la inteligencia artificial, para lograr el establecimiento más preciso de cuánto se debe pagar, ¿correcto? Y básicamente hablando de principios técnicos, son dos los principios técnicos del contrato de seguro. El primero es la ley de los grandes números y el segundo es la mutualidad. La ley de los grandes números, de manera muy sencilla, puede ser entendida como una aplicación práctica de la estadística por la cual, si uno tiene un mayor número de casos a analizar, tiene la posibilidad de identificar un patrón o una constante. Por ejemplo, si yo identifico que de 100 casas una se va a quemar y el costo de este siniestro es $1000, por ejemplo, si yo tuviera 1 millón de casas, voy a establecer, evidentemente dentro de un periodo de tiempo, un patrón o una constante. Mientras más casos o más sujetos o más supuestos yo pueda analizar, mis cálculos van a ser más exactos. Así que me acerco mucho a la predicción al futuro, por decirlo de algún modo. Y eso es muy importante en las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque si las compañías de seguros tienen claro cuánto tienen que pagar, van a poder realizar un cobro adecuado de sus primas, evidentemente generando ganancias para ellos, pero pudiendo cumplir las eventuales obligaciones que se den en un determinado
mercado y frente a una determinada rama. Evidentemente, el tema de el poder pagar a las aseguradoras, a veces no necesariamente, sobre todo, por ejemplo, en países que no tienen esto muy desarrollado como Perú, se compensan de alguna manera con la técnica del reaseguro, es decir, yo como aseguradora envío mi riesgo al extranjero y se lo doy a una empresa que es la empresa de reaseguro que tiene un acceso a más gente porque absorbe las personas aseguradas de las compañías de seguros nacionales y con eso puede lograr un análisis mucho más global, ¿correcto? Y también se compensan con inversiones. ¿Por qué? Porque las aseguradoras son inversionistas institucionales. Así que en la práctica, sinceramente, si bien es cierto, la ley de los grandes números es algo sumamente relevante, en algunos países no necesariamente se respeta, ¿correcto? En Perú, y lo sé porque lo investigué en la práctica profesional por mucho tiempo, nosotros en realidad las empresas de seguro no tenían actuarios, que son los profesionales que hacen esos cálculos, sino hasta hace 7 años. Es decir, desde que se liberó la economía en el 93 hasta hace muy poco tiempo, las aseguradoras copiaban los márgenes de otros países, lo cual es una conducta un poco irresponsable de alguna manera. El siguiente gran principio es el de la mutualidad, y básicamente implica que la aseguradora agrupa a un número considerable de sujetos que presentan riesgos similares y con los cuales se les cobra una pequeña fracción de prima, que en unos momentos voy a explicar qué es, para generar un fondo común para poder afrontar las obligaciones resarcitorias, ¿correcto? Eh, Creo yo que nosotros hemos llevado, por ejemplo, en los cursos de responsabilidad civil, diversos conceptos, entre ellos la dispersión del riesgo. No es lo mismo que una sola persona tenga que pagar $1.000.000 versus 1.000.000 de personas asumir el mismo monto. Al final, cada uno va a pagar quizás $1 o un sol frente a eso. Es una forma similar, de alguna manera, el tema de la mutualidad, ¿correcto? Ahora bien, respecto a la definición del contrato de seguro, eh, yo he tomado una definición tradicional y de doctrina autorizada española, que es el profesor Sánchez Calero, lamentablemente ya falleció hace muchos años, y él define el contrato de seguro de la siguiente manera. El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de la cobertura, a satisfacer al asegurado o a un tercero las prestaciones convenidas. ¿Correcto? En esta definición uno puede ver los elementos clásicos que la doctrina tradicional le imputaba al contrato de seguro. Esto es la existencia de un riesgo, el cobro de una prima, la existencia de prestaciones convenidas. Personalmente, luego de una amplia investigación de casi 10 años, y también lo he dicho en las 2 tesis extranjeras que he sostenido para obtener mi grado de magíster en universidades extranjeras, yo considero que las definiciones que da la doctrina tradicional son, a la fecha de hoy, insuficientes, y he propuesto mi propio concepto del contrato de seguro, el cual planteo en los siguientes términos. Para mí, el contrato de seguro es aquel negocio jurídico por el cual una o más empresas aseguradoras, por el pago de una prima a tasa fija o variable, se comprometen frente al tomador del seguro a proveer una prestación previamente pactada en el supuesto que se concrete un riesgo previsto y sobre el cual el asegurado y o beneficiario tiene un interés en su no producción. ¿Correcto? Yo me he inspirado en la ley belga. Esta no es la definición propia de la ley belga, pero tiene ciertos matices inspirados en la ley belga, que a mi criterio es quizás la normativa de seguros más de avanzada y más correcta actualmente. Y uno puede ver en las diversas legislaciones extranjeras que al menos se presenta de manera constante estas referencias, la referencia al riesgo, la referencia a la existencia de un interés asegurable y a la referencia de que la aseguradora debe pagar en caso de que se produzca este determinado riesgo. Lo vemos en la ley argentina, lo vemos en la ley belga. Lamentablemente por el tiempo no puedo detenerme en los artículos. Lo vemos en el Código Brasileño del 2002, que actualmente Brasil está pasando por un periodo de reforma
hasta donde revisé hace unos meses, ya estaba casi por aprobarse el nuevo Código de Seguros, el Código de Seguros de Brasil. La normativa chilena, que fue muy cercana en tiempo a la peruana, también presenta, España presenta un concepto muy, muy similar. El Código Civil húngaro del 2014 también presenta de alguna manera esta definición. Correcto, ok. Y ya llegamos a Perú, que al final es quizás lo que más nos interesa. Eh, en Perú, nosotros tuvimos por mucho tiempo la ausencia de una norma general en materia de seguros. Nosotros nos regíamos por el antiquísimo Código de Comercio. Y si bien es cierto, la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, luego de la apertura de la economía en el 93, realizó una importante labor regulando ciertos aspectos problemáticos e importantes del contrato de seguro en diversas normativas. Lo cierto es que carecíamos de una norma integrada y única. Y hubieron 6 intentos de lograrlo, hubieron 6 anteproyectos fallidos y finalmente se logró la promulgación de la actual ley del contrato de seguro, que fue publicada en el 2012, pero recién entró en vigencia el 27 de mayo del 2013. Y la definición peruana del contrato de seguro es la siguiente. El contrato de seguro es aquel por el cual el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido, disculpen, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. ¿Correcto? Ahora bien, ¿por qué es importante el contrato de seguro? El contrato de seguro tiene una función económica social sumamente relevante, que es la de respaldo de cualquier actividad económica. Por ejemplo, cuando se aborda la importancia del contrato de seguro, los common lawyers, o cómo se enseña en el common law la importancia de este tema, hacen referencia a una anécdota. Una anécdota que sinceramente no se sabe si fue creada o fue real, algunos dicen que es real, y básicamente se decía que en los años 30 hubo un encuentro interesante entre un escritor italiano, Papini, y Henry Ford, el creador de los autos Ford. Y este escritor italiano se encontraba en el último piso del Empire State y se encontraba viendo el horizonte sumamente ensimismado. Henry Ford y un grupo de amigos lo encontraron allí perdido en sus pensamientos y le preguntaron qué estaba haciendo tan solo. Y este escritor italiano les dijo que estaba contemplando con maravilla lo que la humanidad había hecho, es decir, aquella ciudad de Estados Unidos en los años 30, y se encontraba maravillado por los incipientes rascacielos. Y él dijo que se encontraba maravillado por esto. Y Henry Ford le dijo que en realidad no era la humanidad la que había realizado o construido esta ciudad, eran los seguros, ¿correcto? Y como el escritor argentino, el escritor italiano lo vio con suma extrañeza, Henry Ford le explicó, y me permito decirlo textualmente, le dijo lo siguiente: sin los seguros no tendríamos rascacielos, porque ningún hombre se atrevería a trabajar a esas alturas, a riesgo de matarse y dejar en miseria a su familia. Sin seguros, ningún empresario invertiría sus millones en construir un edificio como este, que una simple chispa puede reducir a cenizas. Sin seguro, nadie circularía por estas calles, sabiendo que en cualquier momento puede tener un accidente. Y esto no solo ocurre en Estados Unidos, es el mundo entero el que descansa sobre la base de los seguros. Sin ellos, cada hombre guardaría su dinero sin invertirlo en ninguna parte por temor a perderlo, y la civilización se hubiera parado poco menos que en la barbarie, ¿correcto? Y esta anécdota es perfecta porque deja entrever que el contrato de seguro, en la medida que respalda cualquier actividad, reduce la aversión al riesgo. Nosotros esencialmente tenemos aversión al riesgo,
lo cual en algunos casos evita que realicemos una actividad económica, ¿correcto? Este temor puede paralizar a un inversionista a realizar una acción que puede implicar un beneficio, no solamente para él, sino también para la economía en general, pues el seguro permite reducir esto y en tal sentido, teóricamente el empresario va a realizar la actividad porque estaría respaldado. Ahora bien, abordando los denominados elementos estructurales del contrato de seguro, creo yo que habiendo revisado las definiciones tanto doctrinales como legales de Perú y del extranjero, se podría ya tener una idea de cuáles son los elementos estructurales del contrato de seguro. Y básicamente son 4. Algunos dicen que quizás son 5 porque le agregan las partes, pero personalmente no estoy tan convencido de que las partes sean elemento estructural, ¿correcto? Y son los siguientes. Al menos respecto a esto no existe mucha discusión. El primer gran elemento es el riesgo. El segundo es el interés asegurable. El tercero es la prima y finalmente está la indemnización que debe pagar la aseguradora, evidentemente. ¿Correcto? Eh, en relación al riesgo, como les comentaba, existe una definición sumamente coloquial que es básicamente la ocurrencia de un evento incierto y que genera un perjuicio, ¿correcto? Que de alguna manera es una concepción que se ha adoptado en materia de seguros, ¿correcto? Por ejemplo, la doctrina argentina ha indicado de manera bastante correcta que la amenaza de daño que afecta a un bien, a una persona en sentido amplio, se comprende bajo esta denominación, a la íntima relación de vinculación recíproca de 3 elementos: riesgo, interés y cosa. La cosa o el bien soporta el interés asegurado. Es la que resulta físicamente afectada en caso de siniestros, entiéndase riesgo completado, perjudicando en consecuencia y de igual medida al interés asegurado a que dicho riesgo está directamente referido. Lo cierto es que históricamente la doctrina ha tratado de asimilar estos 3 conceptos, que son riesgo, interés y cosa. ¿Correcto? Vemos, por ejemplo, que diversas legislaciones extranjeras y también la peruana establecen que en ausencia de riesgo, el contrato de seguro es nulo. Si uno revisa las diversas respuestas que ha dado las normativas europeas y latinoamericanas, va a encontrar como constante que si no hay riesgo, el contrato es nulo. Y no solamente puede haber riesgo porque nunca va a ocurrir la posible contingencia, sino también hay supuestos en los cuales el riesgo ya ocurrió y la persona trata de defraudar al seguro contratando, por ejemplo, un seguro sobre algo que ya se siniestró. Evidentemente este contrato es nulo. Y es la respuesta que da, por ejemplo, la ley alemana, la ley argentina, la española, la peruana también, en su artículo 3. Ahora bien, el interés asegurable es un concepto un poco difícil de entender en primera línea y lamentablemente por el tiempo no puedo explicarlo como me gustaría, pero les voy a proponer la definición clásica y luego la moderna a la cual yo me adscribo. La doctrina clásica entiende que el interés asegurable es la relación económica lícita sobre un bien, cuando esta relación pueda ser amenazada por un riesgo que es un interés asegurable. Es decir, para la doctrina tradicional es un interés asegurable cuando haya la amenaza de que un riesgo afecte a un determinado bien dentro de este patrimonio. Es una constante que la doctrina tradicional defina al interés asegurable en el sentido económico, en la existencia de esta relación económica. Por ejemplo, si yo soy propietario de un vehículo y tengo temor de que se produzca la pérdida del vehículo, existe una relación económica entre mi persona y el bien. Evidentemente soy propietario, pero no solamente un propietario podría tener interés asegurable, lo tendría cualquier persona que tenga algún derecho derivado de la propiedad, por ejemplo, un poseedor, un usufructuario, etcétera. Correcto. Esta concepción tradicional actualmente creo yo que ya no puede sostenerse. ¿Por qué? Porque no solamente existen seguros de orden estrictamente patrimonial, existe un gran cúmulo de seguros que se conoce como seguro de personas, e incluso hay otro tipo de seguros que escapa de esta doble clasificación de los seguros, de seguro de daños o bienes y de seguro de personas, y en los cuales no necesariamente se va a poder identificar una relación económica lícita. Por ejemplo, es muy cuestionable
y de hecho era una crítica que se hacía constantemente para sostener que el interés asegurable no es un elemento estructural del contrato de seguro. Es decir, es muy cuestionable que, por ejemplo, en un seguro de vida se hable de una relación económica lícita, por ejemplo, entre la persona que es beneficiario y la persona que debe fallecer para que se active este determinado seguro. Es así que la doctrina más actual considera el interés asegurable en realidad como un interés general de que no se produzca el evento dañoso. Y de hecho esa es la postura que yo doctrinalmente adopto. Yo considero que el interés asegurable sí es un elemento estructural y se debe entender de manera general en el sentido, no de una relación económica propiamente, sino en un sentido más amplio, de que una persona no quiere que se produzca el siniestro, ya sea porque tiene una relación económica lícita o tiene una relación afectiva que está ligada a una dependencia económica, por ejemplo, en el seguro de vida. Luego, la prima. La prima viene a ser entendida como esta porción financiera necesaria para que un determinado riesgo pueda integrar la masa asegurada, ¿correcto? Si lo queremos poner en términos más sencillos, la prima es aquella porción de dinero que uno tiene que pagar para que en caso de que ocurra un siniestro le paguen la indemnización completa. Y existe en la normativa peruana un doble concepto de prima, lo cual también se da en la práctica, y es la prima pura y la prima comercial. La prima pura es aquella que responde o se contrasta básicamente con las reservas o los cálculos técnicos que indican que este es el monto mínimo que una aseguradora debe cobrar para poder tener el fondo necesario para responder a las obligaciones, ¿correcto? Mientras que la prima comercial viene a ser aquella prima pura a la que se le suma diversos gastos de comercialización, gestión y otros, ¿correcto? Finalmente, el pago o indemnización viene a ser la obligación principal del asegurador y que está determinado por el interés asegurable y por los pactos lícitos de la póliza. La forma en cómo se va a pagar una indemnización, y en realidad, más que una indemnización, creo que se debe hablar de una prestación debida o pactada en la póliza, porque el concepto de indemnización hace alusión explícita a los seguros patrimoniales, pero ya les indiqué que no existen solamente seguros patrimoniales, existe otro tipo de seguros en los cuales no se va a indemnizar propiamente dicho. Por ejemplo, en una póliza de vida no se puede hablar propiamente de indemnización, se va a hablar de el pago de una renta preestablecida, ¿correcto? Porque no se puede indemnizar en la medida que teóricamente no se puede cuantificar la vida de una persona. Las características, es un contrato oneroso, evidentemente, es consensual, es sucesivo de ejecución continua y es aleatorio, ¿correcto? Ahora bien, entramos a lo que se conoce como las partes del contrato de seguro. El contrato de seguro tiene dos grandes polos. Por un lado tienes a la aseguradora, que de acuerdo a la mayoría de las normativas extranjeras y también la normativa peruana, la aseguradora tiene que ser una sociedad, no puede ser una persona, tiene que ser una sociedad y evidentemente debe cumplir, por lo menos en el Perú, un determinado conjunto de requisitos para poder ser una aseguradora. Quizás la principal es el establecimiento de un patrimonio mínimo, que es establecido por la SBS periódicamente. El otro polo tiene a tres grandes sujetos, los cuales pueden ser uno solo o pueden ser sujetos diferenciados. Básicamente tenemos al contratante o tomador, que es la persona que formalmente suscribe o contrata el contrato de seguro. Tenemos al asegurado, que es la persona sobre la que recae el riesgo. Por ejemplo, si yo soy el propietario de un vehículo y tengo un seguro vehicular, si el bien se pierde, si el vehículo se pierde, el riesgo es mío porque el vehículo es mío. Y tenemos al beneficiario, que va a ser el sujeto al cual se le va a pagar la indemnización o la prestación debida. Por ejemplo, en el seguro vehicular pueden concurrir esas tres categorías en una sola persona. Por ejemplo, yo tengo un vehículo, contrato un seguro para el vehículo y yo soy el contratante en la medida que yo firmo el contrato. Yo soy el asegurado también en la medida de que el vehículo es mío y se puede perder y perjudica mi patrimonio. Y finalmente yo soy el beneficiario porque el dinero que pague la aseguradora me la van a dar a mí. Pero hay situaciones en las cuales los contratos, estas categorías no concurren. Quizás el ejemplo más adecuado es el seguro vida ley. En el seguro vida ley, el empleador tiene la obligación legal, porque el seguro de vida ley es un contrato de seguro obligatorio,
el empleador tiene la obligación de contratar, es decir, es el contratante, un seguro a favor de uno de sus trabajadores, quien es el asegurado. Y en caso de que el asegurado, entiendas el trabajador, fallece, se le da la indemnización o la prestación de vida a sus herederos legales, los beneficiarios, ¿correcto? Otro aspecto importante también es tener claro cuál es la estructura de una póliza de seguros. Básicamente en una póliza de seguros que no es solamente un contrato, eso es importante, a diferencia de otros tipos de contratos, el contrato de seguro no lo vas a encontrar necesariamente en un solo documento. Generalmente son varios documentos que van a conformar un determinado cúmulo de reglas que se conoce como póliza de seguros, ¿correcto? Esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando se le entrega a los clientes la póliza de seguros, a veces no se entrega alguno de estos instrumentos y puede generar ciertos problemas en la práctica. Básicamente, la estructura de una póliza de seguros o los documentos que integran una póliza de seguros son las condiciones generales, las condiciones particulares, las condiciones especiales y las condiciones o cláusulas adicionales. Y tiene la ley del contrato seguro establece una orden de prelación en caso de que haya conflictos entre estas condiciones. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, las condiciones generales no solamente están pensados para un cliente, están pensados para una infinidad de clientes, porque el contrato seguro se estructura mediante cláusulas generales de contratación y mediante contratos de adhesión, ¿correcto? Y la regla que impone la normativa peruana es la siguiente. Las condiciones especiales van a primar sobre o por encima de las condiciones particulares y las generales, ¿correcto? Porque estas están pensadas para este cliente específicamente. Las condiciones particulares van a primar a su vez sobre las condiciones generales, ¿correcto? Entonces, si uno analiza un contrato seguro, va a tener que partir de esta siguiente jerarquía. Primero tengo que analizar las especiales porque esas son las que priman, por sobre todo, luego las particulares y finalmente las generales. Ahora bien, nosotros tenemos en la ley del contrato seguro la siguiente estructura. La ley del contrato seguro, que tiene poco más de 139 artículos aprox, tiene solamente tres títulos, tres grandes estructuras. Primero, tenemos en el título primero una suerte de título preliminar. No lo dice con esos términos, pero tiene toda la estructura de un título preliminar, que tiene básicamente 4 artículos. Luego, tiene el segundo título, habla del contrato de seguro y se encarga de regular de la manera más amplia posible el contrato de seguro. Y finalmente tenemos como último título el reaseguro, el contrato de reaseguro, al cual lamentablemente únicamente se le han dado 2 artículos para desarrollarlos. Dentro del título primero, que es el título preliminar, tenemos, como les comentaba, cuatro grandes artículos. El primero habla de manera general y también de manera impropia de la jerarquía normativa. Y eso es importante, porque no es poco frecuente que muchas personas crean que, por ejemplo, se puede aplicar sin ningún problema, incluso en primacía de reglas de seguros, las reglas civiles, ¿correcto? Esto es incorrecto. ¿Por qué? La ley del contrato de seguro establece con toda claridad que, salvo los seguros obligatorios, las reglas que se aplican son las de la ley del contrato de seguro. En ausencia de esta, no se va a aplicar el Código Civil. Se va a aplicar en la medida de lo posible y en tanto sea el contratante un consumidor, se va a aplicar el Código de Protección del Consumidor y en última instancia el Código Civil, ¿correcto? El artículo 2 del título preliminar del contrato seguro habla de los principios jurídicos, que era otro tema que sí quería tocar, y nos habla que el contrato seguro, por lo menos en Perú, tiene seis grandes principios. En realidad, personalmente considero que la mención de principios que se encuentra acá no necesariamente es correcta. ¿Por qué? Si uno ve el principio F, en la cual dice que las estipulaciones se interpretan en caso de duda a favor del asegurado, en realidad no es un principio, en realidad es una regla de interpretación. Así que personalmente yo no lo calificaría o consideraría como un principio. Luego, todo contrato se rige por buena fe, pero en el contrato de seguro se rige por la ubérrima buena fe.
Eso es importante. También existe un principio indemnizatorio que implica que una persona no puede beneficiarte con el contrato de seguro. El contrato de seguro no puede ser fuente de riqueza, es decir, en los seguros patrimoniales, que básicamente es el ámbito de aplicación del principio de indemnización, si mi bien vale 100, yo no puedo luego de un accidente y habiendo recibido el pago del seguro, tener 110. Eso es lo que básicamente implica el principio indemnizatorio. El principio de mutualidad, ya lo comenté, básicamente es dispersar el riesgo entre el cúmulo de asegurados. El interés asegurable también ya lo expliqué. La causa adecuada implica que cuando se hace un análisis de procedencia de si corresponde o no corresponde otorgar un contrato de seguro, en realidad tenemos que buscar cuál fue la causa probabilísticamente correcta. Es decir, se asemeja mucho al artículo 1985 del Código Civil, que desarrolla la causalidad adecuada en materia de responsabilidad civil, ¿correcto? Ahora bien, ya que casi estoy al tiempo límite, de manera muy concisa voy a hacer alusión a las obligaciones, deberes y cargas de los usuarios. Luego voy a hablar de los deberes, cargas de las empresas de seguro y luego también de los derechos. Y con ello concluyo la presentación. A mi criterio, creo que podemos dividir en 3 fases o en 3 momentos las obligaciones, deberes y cargas de los usuarios. Entiéndase, los asegurados, los beneficiarios y los contratantes. Hay un primer gran grupo que se da previo a la contratación y básicamente están enfocados en el deber de declaración real del estado de riesgo, cuyo incumplimiento implica la nulidad del contrato. En el caso de personas, esto es más claro aún y se establece que en caso de que haya una declaración exacta del sujeto, cuando se excede el periodo o la edad de ingreso, el contrato es nulo y de manera objetiva. Luego tienes, durante la contratación, que tienes la obligación o el deber de pagar la prima, es decir, esta porción de dinero, ¿correcto? Y también tienes el deber de declarar cualquier agravación de los riesgos. Luego, durante la ocurrencia de un siniestro, tú tienes la obligación, o la carga, mejor dicho, de avisar el siniestro a la aseguradora. También tienes el deber de salvamento o de aminorar las pérdidas. Tienes también la carga de remitir información y de colaborar con la investigación del siniestro. La aseguradora, sí, disculpen, la aseguradora también por su parte tiene obligaciones. De manera previa a la contratación, tiene la obligación general de no incurrir en publicidad engañosa, ¿correctamente? Tiene también la obligación o la carga de redactar las pólizas de manera clara, sencilla y comprensiva. También está prohibido que realice ventas atadas o contratos de seguro atados a otros productos. Por ejemplo, también tiene la obligación de no denegar el acceso a la contratación por criterios vinculados a la discriminación. Durante la contratación, tiene la obligación de rehabilitar la póliza luego de que se haya pagado la prima impaga. Es decir, hay situaciones en las cuales una persona deja de pagar y antes de que se resuelva el contrato vuelve a pagar. Bueno, pues la aseguradora tiene la obligación de rehabilitar la vigencia de la póliza cuando se pague esta prima impaga. Tienen también la obligación de informar cuando se pretende hacer modificaciones contractuales para la próxima vigencia, para la próxima anualidad, y debe hacerlo en un plazo establecido por la norma, que son 45 días antes del vencimiento. Luego de la ocurrencia de un siniestro, se presentan 3 obligaciones principales de la aseguradora. La primera es efectuar el procedimiento de liquidación del siniestro, que va a ser motivo de la siguiente clase, así que eso lo voy a explicar con mayor detalle allí. Tiene también la obligación de pronunciarse sobre la cobertura dentro del plazo de ley, también lo voy a explicar en la siguiente clase. Y tiene la obligación de efectuar el pago dentro de un plazo máximo, también lo voy a explicar en la siguiente clase. Ahora bien, frente a las obligaciones, cargas y deberes, también existen evidentemente derechos de las partes. Y básicamente, como derecho de los usuarios, que abarcan a los asegurados, contratantes y beneficiarios, tienen
tienen el derecho de recibir la póliza completa. En los casos en los que se le envía una póliza incompleta, la aseguradora no le puede oponer, por ejemplo, reglas que estaban en una parte que no se le entregó al usuario. Tienen el derecho de desistimiento, es decir, pasado un determinado tiempo que lo establece la ley, uno puede ejercer su derecho a retracto, puede desistirse sin expresión de causa del contrato de seguro. Luego, en los casos en los que en la liquidación del siniestro, el procedimiento de liquidación de siniestro, esto lo voy a explicar ampliamente en la próxima clase, no lo realice la aseguradora, sino lo realice un tercero que se conoce como ajustador, es derecho de la parte poder designar este ajustador. En todos los casos en los cuales no se le permita designar el ajustador al asegurado, puede haber uno puede decir que ha habido un tratamiento irregular y la aseguradora finalmente en la práctica le va a tener que pagar el siniestro, ¿correcto? Además de que se expone a determinadas multas. Y finalmente, efectuado el siniestro y verificado que tiene cobertura, tiene derecho a recibir la indemnización. Por otra parte, la aseguradora tiene como derecho el recibir la prima pactada. ¿Ok? Esto de buena cuenta es un matiz muy amplio, muy general de una regulación extensa que sin problema uno podría tomarse un año completo para abordar solamente la parte general, pero que he podido resumir, y disculpen si quizás no he podido ser más explícito o más amplio en otros ámbitos, y estoy abierto a cualquier pregunta que se me pudiese hacer en el tiempo que aún queda. Agradecemos al colega Carlos por su exposición. No sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, Carlos, te Ya, escuchamos. ya. No sé tampoco si se me ve porque está con la presentación. Hay una pregunta, Carlos, que queremos que parte de uno de los participantes, que dice lo siguiente, ¿no? Diego Torpoco. ¿El interés asegurable es un elemento del contrato de seguro o un principio o ambos? Ya, ok. Es una excelente pregunta. En realidad, el interés asegurable es un elemento estructural, ¿correcto? La doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera llegan a esa conclusión. Como les comentaba, en algún momento se discutió o se dudó que el interés asegurable fuera, fuera o no un elemento estructural porque en los seguros de vida, en los seguros personales, no había esta relación lícita, pero para evitar ese problema se generó una ampliación del concepto. Pero también la normativa peruana curiosamente lo pone dentro de los principios y también funciona como principio en el sentido que, por ejemplo, en supuestos dudosos en los cuales la aseguradora no sabe, por ejemplo, a quién pagarle una indemnización, uno puede echar mano al concepto de interés asegurable para decidir a quién pagarle. Por ejemplo, si hay dos sujetos que están reclamando titularidad derivada de un contrato de seguro y existe una duda razonable de quién puede ser realmente la persona que pueda recibir la indemnización, como principio o como guía, la aseguradora y luego un juez, un árbitro o la defensoría del asegurado podría determinar que se le pagó bien o mal a una determinada persona en la medida de que tenía un interés asegurable mejor que correspondía a una mejor tutela versus otro sujeto. Así que en ese sentido, entendiéndolo en ese sentido, sí funciona como principio, porque recordemos que los principios sirven para guiar la actuación de un determinado sujeto en el mercado o de la decisión de una determinada controversia. Para eso sirven de alguna manera los principios en una vertiente práctica. Si entendemos el interés asegurable para poder resolver controversias prácticas, sí podría ser considerado evidentemente un principio. De hecho, la ley del contrato de seguro le da la calidad de principio, aunque como les comentaba, la ley no tiene que tomarse de manera exacta y tiene que interpretarse. Muy bien, agradecemos a nuestro colega Carlos por esta exposición de esta primera sesión del curso de seguros y les invitamos tanto a ustedes, amigos del Instituto Jurídico Fundamentos, a seguir el curso todos los sábados del mes de agosto a las 10 de la mañana. Carlos, muchísimas gracias por esta primera clase, bastante rica, respectiva,
y seguramente hemos despertado con tu curso el interés de varios de nuestros seguidores y de varios estudiantes y abogados en el derecho de seguros, que como tú dices bien, es una materia que muy poco se ha trabajado en Perú, pero que pues evidentemente más en estos contextos tan complejos, pues se torna en una actualidad extremadamente importante, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, por esta primera clase y te esperamos en el siguiente sábado y también a ustedes, amigas y amigos del Instituto Jurídico Fundamentos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a los oyentes. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti y a los oyentes. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias.